Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho saludarles en esta noche. Como siempre, vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a seguir creciendo en conocimiento para poner en práctica a través de la sabiduría. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que va en concordancia con la serie que estamos viendo los días miércoles. El título de la serie que vamos a iniciar el día de hoy es El remanente del Señor no dobla rodillas ante dioses paganos. El remanente del Señor no dobla rodillas ante dioses paganos. El propósito de esta serie en general es aprender, hermanos, que el remanente del Señor siempre se mantiene firme y no dobla rodillas ante los ídolos que los que esclavizan imponen, tampoco ante sus dioses, porque están predeterminados para doblar rodillas solamente ante el Señor. Así es que eso es lo que vamos a aprender en toda esta serie. El día de hoy vamos a iniciar con el primer mensaje, cuyo título es La iglesia no dobla rodillas ante los dioses que los esclavizan. Es decir, el remanente no dobla rodillas ante los dioses de los que esclavizan. Nuestra cita bíblica de la serie está en el primer libro de Reyes. Es la misma cita que tenemos para los días miércoles. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 18. Dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa es la cita a nivel general. Y la cita de hoy, para el mensaje de hoy, está en el libro del profeta Daniel, capítulo número 3, versículos 16 al 18. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Gracias. El propósito del mensaje de hoy es, hermanos, que aprendamos que el remanente dentro de la iglesia no dobla sus rodillas ante ningún ídolo que los que esclavizan levantan. Vamos a repasar qué es un remanente. El remanente, según la Biblia, se refiere a un pequeño grupo de personas que han permanecido fieles al Señor en medio de la apostasía y la desobediencia generalizada del pueblo de Dios. ¿Sí? Eso es remanente. Entonces, hermanos, el Señor siempre se ha reservado un remanente a lo largo de la historia de la humanidad. Como lo explicaba el día miércoles, el Señor creó a Adán y a Eva para que ambos y toda su descendencia le adoraran exclusivamente a él. Lamentablemente, Adán falló, Eva falló, y entonces a partir de ahí se empezó a tergiversar el tema de la adoración, porque unos sí adoraban y otros no. Señor, ¿qué hizo? Levantó a Abel. Abel era el remanente del cual tenía que venir la descendencia del Mesías. Pero Caín mató a Abel y el Señor sustituyó a Abel con Set.
Y a partir de Set, entonces el Señor siempre fue dejando remanente. Después entonces llega, conoce a Abraham, a partir de Abraham nace Isaac, después Jacob a partir de Isaac, y entonces empiezan las 12 tribus de Israel, porque Jacob tuvo 12 tribus, y entonces el Señor eligió a Israel como su remanente. Pero dentro del pueblo de Israel, no todos adoraban al Señor. Entonces el Señor tuvo que reservarse, en este caso a 7,000 hombres, porque todo el resto del pueblo de Dios se había corrompido. Lo mismo pasa hoy con la iglesia. Hoy las iglesias están llenas de gente. Hay mucha gente que supuestamente es el pueblo de Dios, pero lamentablemente no todos adoran al Señor conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es que se reserva un remanente. ¿Para qué? Para que no doblen rodillas ante todo el sistema pagano que levanta y erige ídolos para que la gente se arrodille delante de ellos. ¿Sí? Entonces, el Señor siempre se ha reservado un remanente. Acá, como le dije en la cita bíblica principal, que es Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, vemos que el Señor se reservó. Pero ahorita vamos a ver en esta cita bíblica de Daniel 3, que el remanente del que el Señor se reserva nunca dobla rodillas delante de los dioses que los que esclavizan la humanidad levantan para que la gente cada vez esté más esclavizada, doblando rodillas delante de esos dioses paganos, delante de esos ídolos y en consecuencia delante de esos dioses paganos. Entonces, vemos acá una historia. Está Nabucodonosor, rey de Babilonia, por orden del Señor, él va y toma cautivo a Judá, a la casa de Judá. Se la lleva a Babilonia. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Lo hizo para que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá rectificara su actitud. Entonces, como parte del castigo de su desvío, el Señor entonces se lleva a Judá esclavizado a Babilonia. Pero entonces, estando ahí esclavizados en Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se excede en sus intenciones, porque empezó a mezclar el poder político con la fe. ¿Dónde se dio eso? Cuando él como gobierno, cuando él como gobernador, como rey, levantó una estatua para que la gente por fe empezara a adorar esa estatua. Entonces ahí empieza a hacer esa mezcla, ¿no? Ese sincretismo, ese donde aquí está el gobierno y aquí está la fe. Y entonces empieza a hacer esto. Y déjenme decir una cosa, cada vez que el gobierno y la fe se mezclan, siempre termina en esclavitud idolátrica. Siempre. ¿Por qué? Porque la mezcla entre rey y la fe se va a dar únicamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es rey, ¿verdad? Por la línea de Judá, pero es el sacerdote en el orden de Melquisedec. O sea que él es rey y también es sacerdote. Eso se va a dar hasta cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne. Cualquier otro intento es caer en idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Viene Nabucodonosor y levanta una estatua para que la gente entonces empiece a tener fe en esa estatua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que no se dobla, el que no adora la estatua, entonces sobre él recae una sentencia de muerte. Entonces, aunque excedida fue la actitud de Nabucodonosor, esa actitud nos confirma lo que acabo de decir, que la mezcla del gobierno o de la política con el gobierno y la fe siempre genera esclavitud idolátrica. Siempre, donde quiera que se dé. Eso lo podemos constatar, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia podemos constatar eso. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia, muy temprano en la historia, empezó a mezclar las cosas. Se levanta Constantino y Constantino lo que hace es que comienza
a ser el rey y el guía de la iglesia. ¿Sí? Porque el primer papa no fue Pedro. El papado comenzó a partir de Constantino en adelante. ¿Sí? En ese tiempo no estaba el cisma de la iglesia, no se había dado ese cisma, pero ya se había matrimoniado el gobierno con la fe y se cayó entonces en una práctica idolátrica que hasta el día de hoy permanece en la iglesia universal. Entonces, siempre se da. Entonces, Nabucodonosor, la historia de Nabucodonosor con su estatua nos representa fielmente las consecuencias de mezclar el gobierno con la fe, de mezclar la política con la fe. Entonces, ¿por qué? Porque nada de lo que provenga de la mezcla del gobierno con la fe está libre de sesgo idolátrico. Todos aquellos que adoptan esa mezcla van a terminar doblando sus rodillas delante de los ídolos que esos mismos que esclavizan levantan para que la gente siga esclavizada hacia la idolatría. ¿Sí? Entonces, cuando la gente se esclaviza a la idolatría, entonces consecuentemente cae en adoración a dioses paganos. Así es que entonces esa es la historia. Pero los que somos verdaderamente cristianos, los que somos del remanente del Señor, no doblamos rodillas ante ningún ídolo que los gobiernos levanten. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? Porque, hermanos, los que somos del remanente, los que somos verdaderamente cristianos, dentro de toda la gente, el conglomerado que dice ser cristiano, los que somos verdaderos, no doblamos rodillas ante ningún ídolo. ¿Sí? Y ahorita voy a mencionar 3 ídolos y en estos discursos que voy a estar en este mes, voy a ir mencionando varios ídolos que los gobiernos o que el gobierno humano ha levantado para que aquellos que somos del pueblo de Dios doblemos rodillas. ¿Sí? Hoy voy a mencionar 3 dioses y los voy a mencionarlos ahorita al principio y después voy a ir diciendo por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los preceptos o las ideas que aceptamos. Porque muchas ideas que vienen del mundo vienen con la intención de hacernos arrodillar delante de los ídolos que levantan. Y entonces, uno de los primeros ídolos que el gobierno mundial ha levantado es el medio ambiente. Sí, es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a partir del medio ambiente se han formulado una serie de leyes, ¿verdad? Que es supuestamente para proteger el medio ambiente, se han formulado unas leyes que sesgan o que llevan a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a doblar sus rodillas delante de esos ídolos. ¿Sí? Y entonces ese es uno de los primeros. El segundo ídolo que se ha levantado son los derechos humanos. ¿Sí? Porque a través de los derechos humanos también se han formulado una serie de leyes que impulsan o que empujan a los que son del pueblo de Dios a arrodillarse. Pero ya dije que los que somos verdaderamente cristianos no vamos a doblar las rodillas. Y el tercer Dios que tenemos, o el tercer ídolo que se ha levantado, perdón, es el ídolo de la esperanza sobre esta tierra. ¿Sí? 3. En las otras prédicas voy a ir dando porque hay muchísimos dioses, les cuento, muchísimos ídolos. ¿Sí? Muchísimos dioses falsos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dejamos seducir por los que esclavizan. Es decir, aquellas personas que están a cargo del gobierno, así como Nabucodonosor se levantó y tomó cautiva a Judá, se la llevó a Babilonia y estando ahí quiso ser Dios sobre ellos, así el gobierno o los gobiernos hacen con la iglesia. ¿Sí? Y entonces levantan un ídolo. Aquí en esta historia vemos a 3 muchachos. 3 muchachos que están ahí. Y que hermanos, es triste pensar
que ahí adentro había muchas personas de muchas nacionalidades, porque Babilonia había conquistado muchos sitios, ¿sí? Muchas naciones. Había muchos judíos. Pero el Señor da referencia que 3 nada más no doblaron sus rodillas. ¿Sí? El resto del pueblo de Dios sí dobló rodillas. ¿Me explico? Porque si el Señor da testimonio de ellos 3, ya no hay más. Por eso dije al principio, el remanente se refiere a un grupo pequeño. A un grupo pequeño. Y por eso es que tenemos que estar muy alerta. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que salen con la bandera de que somos del pueblo de Dios, pero en realidad el remanente es poco, es pequeño. Cuando nosotros vemos la historia del sembrador, la parábola del sembrador, hay cuatro clases de corazones en los que la semilla cae. ¿Sí? ¿Y cuántos dan fruto? 1. La cuarta parte. ¿Sí? El Señor mismo dice, muchos son los que Él llama, pero pocos son los escogidos, porque pocos son los que ponen oído. ¿Sí? Pues de ese poco está hablando el Señor como remanente, porque así como en Israel había mucha gente y solo esos 3 se quedaron, ahí en Judá, perdón, solo esos 3 se quedaron sin doblar rodillas, así en la iglesia de hoy, pocos son los que no doblan rodillas ante los sistemas idolátricos que los gobiernos levantan. Entonces, hermanos, nosotros no doblamos rodillas, nosotros los del remanente no doblamos rodillas ante los dioses que esclavizan, porque no nos dejamos seducir por todo ese tipo de información que nos lleva a doblar rodillas. Por ejemplo, con el asunto de los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Eso es muy bueno, porque es bueno, ¿sí? Sin embargo, como yo lo expliqué hace 2 domingos allá en la reunión que teníamos a nivel regional, el problema es que el enemigo siempre se aprovecha y sesga los objetivos para poder cautivar a la gente. Los derechos humanos son buenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a nivel histórico siempre ha habido diferencias raciales y ha habido discriminación por causa de la raza, ¿sí? De las etnias. Ahora ya no se dice raza, sino que se dice etnia. ¿Sí? Y entonces, ¿eso es injusto? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque a veces se discrimina al indígena, se discrimina al negro, solo por el color de la piel o solo por ser indígena. Y entonces, caer en ese tipo de discriminación es injusto, es ilógico y no es correcto. ¿Sí? Eso está bien. Y esa es la bandera con la que se presenta. Pero a la par, ¿qué hace? A la par dice, no, mire, el negro no puede ser discriminado por ser negro. Ah, el homosexual no puede ser discriminado por ser homosexual. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, amarran estas cosas y dicen, no, definitivamente la discriminación no debe de existir, ni por color, ni por raza, ni por preferencia sexual. Ahí es donde viene el problema. Porque a partir entonces de ese enunciado, entonces empiezan a presionar a la gente a decir, señores, nadie puede ser discriminado. Y por eso dije, ¿verdad? Esa organización a nivel mundial que acumula los países, dijo hace poco, yo lo mencioné aquí, que los derechos o la libertad de religión termina donde los derechos del LGBT comienzan. Así dijeron. Es decir, nosotros podemos tener libertad de culto, ¿sí? Libertad de religión siempre y cuando los aceptemos aquí con su estilo de vida. Sí. El asunto es que muchas iglesias han doblado sus rodillas ante ese ídolo. ¿Y qué ha pasado? Hace poco yo vi unos videos que son, la verdad, desconcertantes.
Porque la segunda iglesia, y siempre lo voy a mencionar porque he visto muchos videos de eso, la segunda iglesia más grande de Estados Unidos se dividió. Porque muchos doblaron las rodillas y dijeron, sí tienen razón. Y está aquí, el de la alabanza, el director de la alabanza está cantando y una alabanza así algo movida y de pronto entra un grupo de drag queens a danzar aquí. En una iglesia conservadora de los Estados Unidos. Bochornoso. ¿Sí? Y vienen con todos sus atuendos, enseñando partes que no deberían de enseñar y danzando como no deberían de danzar. ¿Sí? Pero muchos están bravos, sí, claro, qué bueno. Es que es modernidad. La iglesia se tiene que modernizar. ¿Sí? Eso pasó en esa iglesia. Y muchas iglesias que ¿saben qué hicieron? Agarraron su membresía y dijeron, no queremos formar parte de eso. Ellos son del remanente. Porque los que aceptaron todo eso son de los que doblaron las rodillas. ¿Y sabe qué? Ni siquiera fueron amenazados de muerte como les pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. No fueron amenazados. ¿Sí? Simplemente se dejaron llevar, los convencieron y doblaron rodillas. Nosotros no nos dejamos seducir por esas lisonjas que los que esclavizan inventan para que nosotros doblemos rodillas delante de sus ídolos. Hermanos, el asunto de todo el tema de los afeminados, de las lesbianas, eso es un ídolo. Que lo que está buscando el enemigo es que doblemos las rodillas y están presionando por todos lados. En Estados Unidos muchos son los pastores que han sido apresados por eso, ¿saben? Porque llegan y le dicen, miren, tenemos que casarnos, porque la ley dice que ustedes nos tienen que casar, y los pastores dicen, no. ¿Y sabe qué hacen? Los apresan. Sí. Ellos son del remanente. Los que no se dejan amedrentar son del remanente. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego están aquí y les dicen, seguro los vamos a matar y vamos a calentar 7 veces el horno para que su muerte sea más dolorosa. ¿Y sabe qué dicen ellos? Ni siquiera te tomes la molestia, rey. Ni siquiera lo vamos a discutir. No nos vamos a doblar. Esa es la actitud del remanente. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la actitud de una persona que sabe dónde está parado y en quién ha creído. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos de ser de ellos. ¿Sí? Tengo que predicar esto, ¿por qué? Porque a veces como iglesia no sabemos cómo reaccionar. Nos empiezan a lavar los oídos, ¿verdad? No, pero pobrecitos ustedes. Es que Dios nos ama. Dios nos quiere. Yo contaba el día miércoles acerca de un muchacho brasileño, él que desde pequeño empezaba a cantar y tenía muy buena voz. Y fue todo un hit, ¿verdad? El muchacho. Lamentablemente hace 3 años él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. Sí. Y soy afeminado. Y empezó su proceso de cambio de género. Hoy, si usted lo mira, porque nunca deja de ser hombre, si usted lo va en la calle y lo mira pasar, usted dice, wow, qué hermosa esta mujer. ¿Sí? Porque se hizo una cirugía de reasignación de sexo y total, el muchacho pues aparentemente es mujer, pero no lo es. Porque ya sabemos que jamás va a ser mujer porque no nació mujer. Y entonces, yo en un video que él puso, que una persona puso acerca de decir que no estaba correcto, entonces yo dije, sí, es cierto. Esta persona está mal. Es más, esta persona nunca fue creyente. Yo puse, ¿verdad? Nunca fue creyente. Porque como dice el apóstol Pablo, era necesario que se manifestara para que supiéramos que no era de los nuestros. Entonces se manifestó y se fue. Ay, hermano, se me vinieron encima, ¿no? Sí, tú eres falto de amor. Ustedes los evangélicos son unos hipócritas.
él por lo menos tuvo la valentía de declarar lo que sentía en su corazón, ¿sí? Y ustedes solo buscan cómo criticar a la gente, por eso ustedes no tienen amor, por eso la iglesia evangélica cada vez está peor. Así me atacaron, en serio. Sí. Y yo dije, ¿qué hice, no? Ya no le contesté a la persona, porque era, digamos, desgastarme, porque esa persona ya tenía predeterminado el hecho de defender a alguien así. Esa persona era creyente, era de una iglesia. Y el asunto es que a ese muchacho lo siguen invitando todavía a algunas iglesias para que vaya a cantar. Entonces, vamos a ser presionados. Así como entonces estos tres fueron presionados para aceptar doblar sus rodillas a lo que el gobierno de ese momento había establecido, así también nosotros vamos a ser presionados para doblar nuestras rodillas y aceptar esto. Yo sé que quizá esta prédica me la quiten de donde la estoy transmitiendo, ¿sí? Pero con una persona más que me escuche, que ustedes, suficiente. Porque en realidad, hermanos, estamos bajo un inminente ataque. Y como dije, ¿verdad? Esta organización que maneja los países a nivel mundial ya emitió su postura en que nuestra libertad de fe llega hasta donde nosotros aceptemos a la gente que tiene preferencias sexuales desviadas. Entonces nosotros no nos dejamos engañar, no nos dejamos convencer. ¿Por qué? Porque a nosotros, por mucho que nos vengan a querer convencer, diciéndonos, mire, ¿sabe qué? Ustedes si aceptan, mire, van a tener más gente en la iglesia, ¿sí? Las iglesias se le van a llenar. Además, miren, les vamos a dar ayuda del gobierno, les vamos a dar ayuda internacional. Y miren, este templo que está chiquitito, se lo hacemos muchísimo más grande. ¿Sí? A nosotros no nos convence eso. Pero lamentablemente no solamente eso es que ellos usan, sino que también las amenazas. Pero nosotros no atendemos y no doblamos las rodillas ante dioses, ante esos ídolos, porque nuestras esperanzas no están ancladas en esta tierra. ¿Sí? Y aquí entonces voy al tercer Dios que mencioné. Que ese Dios, ese ídolo, perdón, que la gente se ha levantado, es anclar esperanzas en esta tierra. Es decir, usted va a ver a muchos cristianos con las esperanzas ancladas más en esta vida que en la venidera. Y ese es el tercer ídolo que yo mencioné. Y nosotros no anclamos nuestras esperanzas aquí porque sabemos que nosotros somos pueblo de Dios, somos escogidos de Dios y tenemos de nuestro Señor una esperanza bendita que estamos esperando con ansias y que se va a desarrollar en el momento indicado y que a partir de ahí nosotros estaremos viviendo delante de la presencia del Señor por la eternidad. No importando qué pasemos aquí en esta vida. ¿Sí? Porque si nosotros anclamos nuestras esperanzas en esta vida, entonces estamos perdidos. ¿Sí? Y aquí menciono, por ejemplo, el tema coyuntural que se está viviendo en este país. Que muchas iglesias han salido, ¿verdad? No, es que mire usted, si votamos por A, es que esta persona va a traer todo ese tipo de leyes malas en contra de nosotros. Y si votamos por B, no. Y la iglesia evangélica se ha pronunciado de esa manera. Y yo por eso digo, si yo pienso así, es porque yo tengo ancladas mis esperanzas en esta tierra. Porque yo, hermanos, en serio, como cristiano, tengo que entender que no importa quién gobierne, mi rey y mi gobernador es Cristo. No es nadie más. Y Él va a suplir mis necesidades. Yo no puedo entonces tener mis esperanzas en un gobierno terrenal, por favor. ¿Sí? Y no estoy defendiendo ninguna de las posiciones. Lo que a mí me preocupa es la actitud de la iglesia de empezar a levantar la voz creyendo que a través de su voto puede cambiar la historia de la humanidad. Lo que está escrito ya está escrito y no se va a cambiar. No importa por quién yo vote.
Me explico, tengo que ocuparme en las cosas del reino, como decía nuestro Señor Jesucristo. En los negocios de mi Padre me debo de ocupar. En los negocios de nuestro Padre debemos de ocuparnos nosotros. ¿Por qué? Porque no importa, gobiernos van, gobiernos vienen, humanos. El que permanece para siempre es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y este gobierno no va a ceder ante el tiempo ni ante ningún gobierno terrenal. Entonces, por esa razón es de que la iglesia no tiene por qué meterse a esos asuntos. Ni siquiera mencionar. Primero, porque la ley lo prohíbe. Segundo, porque nosotros tenemos nuestra esperanza anclada en el reino de los cielos. Esa es la actitud del remanente. ¿Sí? Por eso decía, hay mucha gente en las iglesias, pero pocos somos los del remanente. Entonces, al remanente no le interesa que esté pasando más que lo que esté pasando en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia adoctrina y prepara gente. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, no importa qué pase con los gobiernos. Hace poco, bueno, ya un tiempo atrás, se levantó una corriente que maneja la teoría de que la iglesia debe tomar control de los gobiernos mundiales, de los gobiernos de la tierra, antes que venga Cristo. Es decir, dicen, si nosotros no tomamos control de los gobiernos, el Cristo no va a venir. Más que todos son los de la línea de la prosperidad. ¿Sí? Eso pasó, por ejemplo, ahí en Bolivia pasó esto, que quitaron a un presidente y rápido una persona, digamos cristiana, tomó posesión de la presidencia del país. Después tuvo que asumir consecuencias. Y yo creo que incluso estuvo en la cárcel. Y todos los cristianos, ¿verdad?, aplaudieron. Sí, hoy sí tenemos el control del país, que Cristo ya nos dio, ya somos vencedores, utilizando versículos bíblicos para, digamos, justificar su posición. ¿Y sabe qué? Después resultaron burlados. La iglesia no va a tomar control. Eso es mentira. Cristo va a venir y va a establecer su reino. Si no, lea Daniel. Lea Daniel. Daniel 2, con la estatua de Nabucodonosor. Léala. ¿Sí? Y se va a dar cuenta que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo pulveriza los gobiernos terrenales, se erige como un gobierno eterno. Entonces, hermanos, no hay tal cosa. Esa es una mentira. Es una perversidad exegética, porque es más, ni siquiera hay pasajes bíblicos que nos orienten a pensar en eso. Es una perversión mental de las personas que están en las iglesias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, hermanos, también hay gente con esta idea de que dice que nosotros tenemos que capacitar a la gente de cómo votar. Sí. Y yo lo mencioné allá y lo vuelvo a decir aquí. La persona dijo, sí, ¿cómo no vamos a tener estos dos candidatos? Y nosotros en las iglesias no les enseñamos a votar a nuestra gente. Yo dije, ¿qué? Y es pastor. Y muchos empezaron a compartir ese documento. Yo vi que muchos compartieron ese documento dándole like. Yo no puedo darle like a eso. Por favor. Yo no voy a educar a la gente en la iglesia a votar. Eso es anclar sus esperanzas en esta tierra. Ya lo he dicho varias veces. Mi esperanza está en el reino de los cielos y tengo que formar discípulos porque a eso me mandó Cristo. Cristo nos mandó como iglesia a hacer discípulos a todas las naciones, no a formar gente para que vote políticamente, por favor. Entonces ese es el sesgo, ese es el desvío que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos levantaron un ídolo que se llama anclaje de las esperanzas en esta tierra y la gente like. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, no podemos doblar las rodillas. Y yo por eso solo vi ese documento y más bien me dio pena y tristeza ver que alguien escriba eso y se firme como pastor. Sí. Porque definitivamente
deja mucho que desear. El que es remanente jamás ancla sus esperanzas aquí y trabaja arduamente para el reino de los cielos, para formar guerreros de Cristo, para formar discípulos de Cristo, no para formar gente que vaya a votar política. Por favor. Alguien me puede decir, hermano, pero se pueden compartir las dos cosas. Un momento, Cristo me mandó definido a qué es lo que debo hacer. Y es formar discípulos, no entrenar gente para que vote. Así es que tengamos cuidado. Y por eso le dije, sutilmente se levantan esos ídolos y el cristianismo dobla sus rodillas. Y dice, wow, qué propuesta tan maravillosa la de este tipo. Ay, que hay que darle más de 1000 likes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenemos que educar a la gente de nuestras iglesias para que vaya a votar. Por favor. Nosotros no somos de eso. El que es remanente no hace eso. Y por eso lo dije, no doblamos rodillas ante ningún ídolo, ¿sí? El asunto es que muchos le dieron like sin que les pusieran una pistola aquí, sino que simplemente fueron convencidos. Ese es el problema. Simplemente fueron convencidos de que, se ve bonito, ¿sí? Qué bueno. Y entonces, por eso yo lo decía en un momento, si yo anclo mis esperanzas aquí, soy de los primeros que voy a negar a Cristo cuando venga la verdadera persecución. ¿Por qué? Porque para mí todo está en esta vida, pero para el verdadero cristiano todo está en la vida eterna. Aquí estamos de paso nada más. Aquí estamos simplemente trabajando para Cristo, para que llegue ese momento maravilloso y presentarme delante de mi Dios. Esa es la que tengo que tener en la mente. ¿Sí? No estoy diciendo que descuide su vida personal aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo es que trabajemos aquí en esta vida, pero hagamos más para la vida eterna. Pero en la iglesia del Señor yo no voy a formar gente política. ¿Sí? No le voy a enseñar a la gente a votar. Porque en el reino de los cielos no hay votaciones. ¿Sabe usted eso? ¿En serio? ¿No me cree? ¿Usted cree que ya vamos a ir a las urnas y a ver si Cristo sigue en la presidencia o no? Por favor, eso no va a pasar. Porque el reino de Él es eterno. Entonces nosotros no doblamos las rodillas porque estamos predeterminados a solamente doblar rodillas ante el Señor y ante nadie más. ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una actitud como la que nosotros debemos de tener el día de hoy. ¿Sí? Es decir, tenemos que mantenernos firmes. Y no importa. No importa si a nosotros nos amenazan de muerte como a ellos, porque a nosotros la amenaza de muerte no nos intimida. Al que es verdaderamente del remanente, la amenaza de muerte no lo intimida. Entonces usted me va a decir, hermano, pero es que a mí me asustan las pistolas, ¿no? Porque matan gente. Yo no estoy diciendo que no le asuste, ¿sí? De hecho, no sé, pregunto, ¿a quiénes de aquí les han apuntado con una pistola alguna vez? A mí me apuntaron con una pistola una vez y no es bonito, ¿no? No es bonito, porque uno sabe que solo acciona alguien el gatillo y ya se acabó la vida de uno aquí. Pero déjeme decirle que estos 3 muchachos que estaban ahí, no era un balazo que les iba a quitar la vida en un ratito. Iban a sufrir siendo quemados. ¿Por qué? Porque habían decidido no doblar sus rodillas ante el ídolo que el gobierno de turno había levantado. ¿Sí? Y entonces les dijeron, vamos a calentar 7 veces más el horno, muchachos. Así, 7 veces más. Tanto así que los que lo llegaron a tirar se quemaron y se murieron. Pero los que somos parte del remanente de que el Señor se ha reservado, nos caracterizamos por no dejarnos intimidar ni siquiera por la muerte. ¿Por qué? Porque el que es del remanente cobra valor en el Señor para no doblar sus rodillas, aunque esté amenazado de muerte. ¿Sí? Una de las características entonces por la que los que son parte del remanente nos identificamos es la valentía para soportar las amenazas que le llegan para doblar rodillas.
como les pasó a estos tres muchachos. Hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo, mucha gente murió, ¿sabían? Mucha gente murió. Les ponían la espada aquí y les decían, niega a Cristo. Y él decía, no. Y lo torturaban y decía, no, no, no y no. ¿Qué hacían? Tomaban a los hijos y le ponían la espada a los hijos aquí. Y le decían al padre, niega a Cristo y tu hijo vive. Si no lo niegas, tu hijo muere. ¿Sabe qué decían los verdaderos cristianos, los del remanente? Mi hijo, nos vemos en la gloria. Así lo decían. Mi hijo, te veo en la gloria, pero yo no voy a negar a Cristo. Esa es la actitud de alguien de remanente. Y por eso era que el cristianismo se identificaba. Cuando la gente miraba cómo los cristianos se mantenían firmes en su posición, a pesar de que los estaban matando, la gente de las gradas en los circos romanos se bajaban y aceptaban a Cristo. ¿Sí? Ese era el testimonio de la iglesia. Por eso es que hoy cuando a mí me dicen, hay que salir a hacer un desfile, hermano, para proclamar a Cristo. ¿En serio? A mí aquí no vienen a invitar porque saben cuál es la respuesta. ¿Sí? ¿Sabe qué era lo que le identificaba a los cristianos? Yo no quiero al apóstol Pablo haciendo un desfile. Yo a los cristianos del primer siglo haciendo un desfile. ¿Sí? Con la vida demostraban ellos ser cristianos. Les ponían la espada y decían no. Les sacaban los leones y ¿sabe qué hacían? No. Y la gente por ver eso se convertía al Señor. ¿Usted cree que la gente se va a convertir porque salga a hacer un desfile? Yo siempre lo he dicho, el desfile cristiano, y perdón, ¿vale? Porque yo sé que eso está de moda, el desfile cristiano es lo que demuestra la pobreza de testimonio de la iglesia el día de hoy. Por eso es que yo no participo. Cuando vienen aquí, hermano, mire, vamos a tener un desfile, aquí no, venga, no vamos a participar. Disculpe. ¿Sí? Entonces, la gente moría por causa del testimonio de Cristo. Entonces, el que es parte del remanente, hermanos, cobra valor en el Señor. Y no importa si los están amenazando de muerte. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios. ¿Sí? Eso es valentía. Entonces, el remanente cobra valor para no doblar sus rodillas. Es decir, para la predeterminación para no doblegarse ante ídolos, fortalece al remanente para mantenerse firme en su decisión. ¿Sí? Es decir, aunque le pongan la pistola al hijo, no cede. Y aquí quiero contar un testimonio de un hombre que tenía una familia y estaba en un país que mataba a los cristianos. Y este hombre tenía a su familia y los llegaron a capturar. Y se lo llevaron al cementerio a una fosa común. Y ahí empezaron a apuntar a su familia. Estaba su familia con sus 2, 3 hijos, ¿verdad? Él, su esposa con sus 2, 3 hijos y él aquí. Y entonces apuntaron a los hijos. Porque es donde más duele, ¿no? Muchos así dicen, ¿no? Y obviamente duele ver que maten a un hijo. Y entonces cuando le iban a disparar al hijo, a un niño de 8 años, el pastor casi quiso retroceder. Y cuando él iba a decir, cuando iba a negar a Cristo, el niño de 8 años se levantó y le dijo, Padre, tú nos has enseñado a no negar a Cristo. Que dispare. A mí qué me importa. No vamos a negar a Cristo. Ni tú ni ninguno de nosotros. Que nos maten. Y les dijo a los señores, disparen si quieren. Aquí habemos cristianos. Un niño de 8 años. ¿Sí? Y obviamente los mataron. Pero el niño le dio una lección al papá. Y le dijo, tú nos has enseñado a no negar a Cristo.
Y si nos tienen que matar por eso, que nos mate. ¿Qué importa? Sí. La iglesia de hoy ni siquiera la amenazan de muerte, hermanos. Y negocia sus valores. Otra vez menciono. El verdadero remanente va a ser perseguido. Pero el verdadero remanente, no importa si los amenazan de muerte, se va a mantener firme. Si a mí, yo en lo personal, si a mí vienen y me dicen, mire, a partir de la fecha usted tiene que casar a los afeminados y la iglesia tiene que participar, tiene que partir la torta ahí, tienen que aplaudirles y qué buena onda, ¿no? ¿Sabe qué voy a decir yo? No. No. Yo no lo voy a hacer. Y no me importa. Al final, si muero, voy para el cielo. Porque para el verdadero cristiano, para el remanente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y óigame bien, eso se oye bonito decirlo, ¿sí? Se oye bien bonito decirlo, ¡ay, qué poético!, ¿no? Pero va a llegar el día en que usted tenga que decidir. Y tiene que recordarse en ese momento, para mí el morir es ganancia. Porque lo van a amenazar de muerte. Y si usted dice que no, lo van a matar. Entonces es ahí donde esa palabra tiene que cobrar vida en su corazón y decir, no importa, para mí el morir es ganancia. Y me voy con Cristo. ¿Sí? Esa es la actitud del verdadero remanente. No negocia sus valores ante ningún ídolo que levanten los gobiernos. Hablé acerca de 3 ídolos. ¿Sí? A partir del medio ambiente han formulado un montón de leyes. Un montón de leyes que empiezan a presionar. De hecho, hace poco estaba leyendo acerca de que para supuestamente corregir los problemas del medio ambiente, que yo no estoy diciendo que no atendamos, digamos, a la protección del medio ambiente como tal, porque obviamente tenemos que hacerlo, pero digamos, los extremos son los que nos llevan a decir, no, por aquí hay algo malo. O sea, proteger el medio ambiente sí es buenísimo, ¿sí? O sea, es decir, si usted tiene que no tirar basura, por favor, no lo haga, ¿no? O sea, eso, por favor, eso es básico. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que se rebele en contra de eso, porque eso sí es necesario. El asunto es que dice, bueno, mire, pues ahorita como ya está muy contaminado el mundo, entonces vamos a empezar a formular, a planificar las ciudades de 15 minutos. Sí, no sé si alguno de ustedes ha oído eso, de las ciudades de 15 minutos. ¿Qué es eso? Es decir, arman una ciudad, la cierran en un perímetro, ¿verdad? Y todo lo que se haga ahí, los movimientos que se hagan, las distancias que se recorren, debe de tardar a lo más 15 minutos, pero en bicicleta o a pie. ¿Por qué? Porque como los carros son los que generan la contaminación, entonces van a ir, lo van a encerrar usted en una ciudad de 15 minutos y bueno, usted ahí le van a poner para trabajar, parque de diversiones, todo lo que usted haga, su cotidianidad. Es decir, usted quiere ir al gimnasio, va a caminar a lo sumo 15 minutos y ya va a estar en un gimnasio. Y usted va a ir, digamos, a la escuela, a lo sumo 15 minutos, caminando o en bicicleta. El problema es que usted encerrado en esa ciudad no puede salir de ahí. Para salir de esa ciudad tiene que tener autorización del gobierno para poder moverse a otra ciudad. Si su familiar vive en otra ciudad, entonces va a tener que hacer todo un permiso de visado para poder ir ahí. ¿Sí? Así es. Había un señor que estaba pensando generar unos gases en la atmósfera para que la atmósfera se generara cierta capa de oscuridad para que los rayos ultravioletas ya no pasen. Así es. Y un montón de barbaridades. Que todo lo que usted ve es que apunta a la esclavitud. Y por eso dije, cuando alguien mezcla la fe con el gobierno, lo que genera es esclavitud idolátrica. ¿Sí? Y hay muchas ideas más que yo las voy a ir explicando durante todos estos temas, este tema. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Termino diciendo que el remanente no dobla rodillas. Aunque
la amenazan de muerte. ¿Por qué? Porque el valor que hay en el corazón del remanente supera el temor de la muerte. ¿Sí? Supera el temor de la muerte. La valentía, entonces, que gozamos nosotros, que somos parte del remanente, supera por mucho al temor de la muerte, porque reconocemos que la muerte es solo un paso para llegar al paraíso. Entonces, no importa si nos amenaza. La valentía, entonces, que nosotros tenemos nos hace percibir la muerte como ganancia. ¿Sí? Entonces, hermanos, los que somos del remanente, no doblamos rodillas ante todo ese sistema. Y alguien podrá decir, hermanos, que fíjense que este tipo de prédicas son bastante duras, porque mire, lo que pasa es que se oye como que usted está atacando a los gobiernos. Yo no estoy atacando a los gobiernos. Porque lo que estoy haciendo es simplemente evidenciando lo que viene. Y así como Nabucodonosor tomó control, así el mundo ha tomado control. El asunto es que de los que somos del pueblo de Dios, muchos han doblado las rodillas y las seguirán doblando. Entonces, la esperanza nuestra está anclada en la promesa de la eternidad. Y como dijo el apóstol Pablo, aún sufriendo, nosotros debemos de pensar en esto. El peor de los sufrimientos que nosotros tengamos aquí en esta tierra es exageradamente pequeño en comparación con la gran gloria venidera. ¿Sí? Así dice el apóstol Pablo. Es decir, si a usted o a mí nos persiguen, nos castigan, nos hacen de todo, déjenme decirles que cualquier castigo, cualquier pena es temporal. La vida eterna es eterna. Y ahí en la vida eterna vamos a pasar felices por toda la eternidad, valga la redundancia. Entonces, hermanos, anclemos nuestras esperanzas en el reino de los cielos. Y no nos dejemos apantallar por ninguna fórmula idolátrica que nos haga anclar nuestras esperanzas en esta tierra o acceder a todos esos postulados perversos que el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo, ha estado formulando para poder esclavizar incluso al pueblo de Dios. Pero sabemos que el pueblo de Dios puede ser esclavizado, pero el remanente no. El remanente no. Y cuando digo el pueblo de Dios, es porque se reúnen en todo. Nos reunimos en todos lados. ¿Sí? Hermano Benjamín a veces dice, ¿verdad? Hermanos, que eso no se deberían de llamar cristianos. Sí es cierto, pero están en una iglesia y el Señor les habla a ellos también. ¿Sí? Y hermano Benjamín tiene razón. Yo dije, a veces no, es que ni siquiera deberían de llamarse cristianos. Sí, pero el Señor sí los llama como parte de la iglesia. Si no, ¿por qué creen ustedes que Él escribió a las 7 iglesias del Apocalipsis? Y cuando usted ve esas iglesias, no son nada bonitas, ¿no? Nada bien portadas. Pero el Señor las llama iglesias. Entonces, por eso es que digo, el remanente se mantiene firme. El Señor se reservó 7,000 hombres que no habían doblado rodillas ante Baal. ¿Sí? Se los reservó porque ellos decidieron mantenerse firmes. Entonces, nosotros, de igual manera, decidamos por amor del Señor a mantenernos firmes, no importando si somos asediados, perseguidos, maltratados, incluso asesinados por causa de no doblar nuestras rodillas ante esos ídolos que levantan los gobiernos humanos para que nosotros seamos esclavizados de manera idolátrica. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido iniciar con este tema, Señor, que nos ayuda a conocer que debemos de mantenernos firmes. Gracias. Gracias, Señor, porque viene persecución, pero ayúdanos y danos el valor para no negar la fe, inclinándonos ante dioses paganos. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.
Que el Señor les bendiga.